Bueno, hoy nos toca terminar el tema de la semana pasada, que es el tema de la organización y la estrategia anticapitalista. Hoy sí estoy prácticamente seguro que vamos a terminar rápidamente porque por lo general mi bosquejo tiene 3 o 4 páginas y hoy nada más tiene una página, así que es poquito lo que nos quedó de la vez pasada. Eh, Recapitulando un poco lo que dijimos la vez pasada, cuando hablamos de la revolución socialista, la revolución anticapitalista, la revolución que puede abolir el capitalismo, estamos hablando de un proceso que es necesariamente un proceso consciente, es algo que no se puede hacer sin querer hacerlo, ¿verdad? A diferencia de la burguesía, la clase capitalista, que es una clase poseedora, que incluso podía convertirse en clase poseedora, podía acumular una gran cantidad de riqueza, podía crear instituciones propias antes de conquistar el poder político y ir abriéndose un espacio cada vez más poderoso dentro de la sociedad. La clase obrera es una clase desposeída, una clase que no tiene recursos económicos y que, por lo tanto, no puede acumular grandes cantidades de riqueza en la sociedad capitalista ni crear instituciones poderosas o incluso mucho menos dominantes, ¿verdad? Universidades o instituciones. Puede crear algunas cosas, pero no puede hacerlo en la misma medida que otras clases poseedoras en el pasado antes de conquistar el poder político. Así que la revolución socialista es un proceso que requiere varias cosas. Uno, que la clase trabajadora, y cuando uso la frase clase trabajadora durante esta charla, me estoy refiriendo a todos los sectores oprimidos, todos los sectores explotados, ¿verdad? Los campesinos pobres, los grupos racialmente oprimidos o discriminados, etcétera. Todos los sectores que tienen un interés en acabar con el capitalismo. No los voy a mencionar cada vez que diga clase obrera para no coger demasiado tiempo, ¿verdad? Este, Esos sectores de la clase trabajadora tienen que cobrar conciencia de que es necesario acabar con el capitalismo. Esto no es algo que, la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, en Puerto Rico, entiendan hoy en día, ¿verdad? En Puerto Rico. Es necesario acabar con el capitalismo. Segundo, tienen que desarrollar la autoconfianza de que ellos, los trabajadores y trabajadoras, pueden acabar con el capitalismo y pueden organizar la sociedad dentro de una manera distinta. De nuevo, eso es algo que la gran mayoría de los trabajadores en la gran mayoría de las sociedades no tienen, ¿verdad? Carecen de la idea de que nosotros podemos cambiar la sociedad y organizarla de una manera distinta. Tercero, es necesario que esa clase trabajadora, esos sectores oprimidos, creen las organizaciones que les permita hacer eso, ¿verdad? Eh, No basta con saber que uno podría hacerlo. Para hacerlo necesita los instrumentos para poder hacerlo. Si no tiene esa organización, no va a poder eh, hacerlo. Eh, y, y ninguna de estas cosas, como dije, es algo que sea sencillo ni rápido, sino que es algo que es necesario que los revolucionarios y revolucionarias promuevan, que la clase trabajadora se dé cuenta de que ese cambio es necesario, que la clase trabajadora desarrolle la autoconfianza de que puede organizarse y puede cambiar el mundo, y que la clase trabajadora cree, ¿verdad? Fabrique efectivamente a través de sus luchas las organizaciones que le permitan hacer eso. Eh, Cuando planteamos entonces estas tareas que son necesarias, hay dos grandes alternativas. Vamos a suponer que esta es la clase trabajadora y este es el aspecto de la teoría del partido, que a mí me parece que es casi una cuestión de sentido común. Eh, Supongamos que esta es la clase trabajadora, no es lógico pensar, y la experiencia demuestra que no es el caso, que todos los trabajadores, que toda la clase trabajadora se va a dar cuenta de estas tres cosas a la misma vez. Algunas personas lo van a entender primero y otros lo van a entender después, ¿verdad? En Puerto Rico ya hay una cantidad de gente minoritaria que lo entiende. La gran mayoría de la clase trabajadora no lo entiende. Eh,
Y entonces hay dos posibilidades, realmente. Que los que lo entienden se sienten a esperar, cada uno por su lado, que el resto de la clase trabajadora comprenda estas cosas, ¿verdad? Esa es la opción número uno. Aquí tenemos un montón de gente por diferentes lugares. Unos están en Ponce, unos están en San Juan, unos están en Jayuya, unos trabajan en energía eléctrica, unos trabajan en acueducto, unos trabajan en la universidad y entienden todo esto y pues están felices de entenderlo y esperan a que el resto de la clase trabajadora se entere también, ¿verdad? La clase trabajadora se enterará igual que nosotros nos enteramos. Esa es una opción, ¿verdad? La otra opción, que es la que es evidentemente lógica, es que todas estas personas se agrupen, se organicen en un grupo, en una organización, ¿verdad? O los pude haber dejado ahí puestos en los diferentes lugares, ¿verdad? Para no meterlos todos en un pequeño circulito. Están en los diferentes lugares, pero ahora se organizan, ¿verdad? En una agrupación que llamamos un grupo revolucionario, ahorita veremos, ¿verdad? La diferencia. Se agrupan en una sola organización, todas esas personas, para juntos impulsar esto, ¿verdad? Que el resto de la clase obrera entienda la necesidad del cambio, que el resto de la clase obrera tenga experiencia que le den la autoconfianza para hacer el cambio y que el resto de la clase obrera también cree las organizaciones necesarias para hacer ese cambio, ¿verdad? Así que la necesidad de un grupo revolucionario proviene del hecho, como dije yo la primera vez, de que el desarrollo de la conciencia de la clase trabajadora es desigual. Unos sectores lo entienden primero y otros sectores lo entienden después. Y los que lo entienden primero se deben organizar para acelerar, ¿verdad? Para hacer más fácil que los otros también se enteren. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que entonces, esta es la razón más básica y la razón más fundamental para la creación de un grupo revolucionario. Como dijimos la vez pasada, eh, en la lucha obrera va a surgir en los diferentes países un grupo, por lo general no va a ser muy grande, de personas que entiende, como hemos dicho, todos estos elementos, la necesidad de la revolución socialista, la necesidad de actividades y luchas que le generen a la clase obrera la confianza para hacer el cambio y la necesidad de generar organizaciones que incluyan a toda la clase obrera. Hay un pequeño grupo que ya entiende eso. Eso ya lo podemos llamar un grupo revolucionario, ¿verdad? Un grupo como Democracia Socialista en Puerto Rico, ¿verdad? Este grupo que auspicia esta actividad es un grupo revolucionario, un grupo relativamente pequeño de gente que entiende estas cosas, lo que estamos discutiendo en estas clases, y que se organizan para difundir, ¿verdad? Y promover esas tres cosas. Ahora, la clase obrera, como hemos dicho, en las luchas que da normalmente, sin que necesariamente ni siquiera intervenga un grupo revolucionario, las luchas sindicales, por ejemplo, en otro caso de otras luchas, las luchas ambientales, la lucha por los derechos de la mujer, va a generar un grupo más amplio, una capa más amplia que el pequeño grupo revolucionario, pero más pequeña que la clase, que es lo que Mandel llama en el escrito que yo les puse por ahí, los sectores avanzados de la clase obrera. ¿Qué es lo que caracteriza a los sectores avanzados de la clase obrera? Son la gente dentro de la clase obrera o las otras luchas que yo he dicho que se mantienen de alguna manera activos permanentemente o casi permanentemente, ¿verdad? Los grandes sectores de la clase obrera en condiciones normales en una sociedad capitalista no están movilizados, no están activos, no están en la calle, no están protestando, no están preparando hojas sueltas, no están organizándose políticamente, ¿verdad? Se movilizan en situaciones excepcionales. El verano del 19 estaba medio Puerto Rico en la calle, pero se acabó el verano del 19 y buena parte, la gran mayoría de la gente que estaba en la calle, se fueron de nuevo para sus casas y a sus trabajos, a la vida normal, ¿verdad? Pero hay un grupo que se queda activo, ¿verdad? En los sindicatos hay delegados de taller, delegados de la unión, miembros del sindicato que son particularmente conscientes, las activistas que están en la lucha feminista, los activistas ambientales que están en la lucha ambiental, los líderes estudiantiles, todas esas personas están activas en todo el tiempo, ¿verdad? Ahora va a empezar el semestre y va a haber
una minoría, pero va a haber un grupo de estudiantes que va a estar activo. La gran mayoría no va a estar activo en nada, ¿verdad? A menos que venga una huelga o venga una situación que entonces se activa mucha más gente. Pero hay un grupo, varias decenas, la cantidad que sean, varias centenas, que están activos todo el tiempo, que están todo el tiempo pensando, ¿y qué vamos a hacer cuando empiece el semestre? ¿Y qué hoja suelta vamos a repartir? ¿Y qué consigna vamos a llevar? ¿Y cuándo vamos a convocar una asamblea estudiantil? Etcétera. Esa gente, ¿verdad? Ya es un sector avanzado, es un sector que está pensando, discutiendo permanentemente o casi permanentemente. No tienen que esperar a que venga una huelga o algo para activarse. Eh, el primer paso, vamos a decir, el proceso importante aquí es lograr que un sector cada vez más de ese sector avanzado adopte no solo un activismo permanente, vamos a decir, sino que avance a una perspectiva revolucionaria. Cuando uno tiene un grupo revolucionario que ya incluye a un sector significativo de esos sectores avanzados de la clase obrera, pues ya uno tiene derecho a hablar de un partido, ¿verdad? Un partido que no es simplemente un pequeño grupo, que es un partido que representa una fuerza política, dependiendo del tamaño, importante o no, en el país. Por ejemplo, en Francia existe el NPA, el nuevo partido anticapitalista, hay varios partidos, ¿verdad? Pero el NPA es uno de ellos. Este, que es un partido que incluye a 8.000, 9.000, 6.000, no sabemos exactamente, de miembros, ¿verdad? Que es una cantidad significativa de gente, que implica que hay un montón de líderes sindicales locales, líderes ambientales, líderes estudiantiles, cuánta cosa hay, ¿verdad? Que es un partido pequeño, pero es un partido, ¿verdad? No es un grupo de 200 personas en Francia que esté impulsando las ideas revolucionarias, que es un grupo revolucionario. Bueno, entonces, eh, eso, ¿verdad? Es lo que explicamos la vez pasada. Eh, Déjame ver qué me falta de recapitulación. Bueno, este, esta necesidad de crear un grupo revolucionario y de tratar de construir un partido revolucionario eh, tiene que evitar un peligro, ¿verdad? Y el peligro es lo que llamamos la política sustitucionista. La palabra lo dice. El peligro es pretender sustituir a la clase obrera o sustituir a los sectores en lucha con la organización revolucionaria, ¿verdad? El objetivo tiene que ser siempre de un grupo revolucionario lograr incorporar a los sectores más grandes posibles de la clase trabajadora a la lucha que se está dando. No es sustituir a la clase trabajadora en esa lucha. Esa es una de las muchas razones por las cuales, por ejemplo, el, el marxismo y el leninismo siempre han rechazado lo que en la época clásica de Lenin se llamaba el terrorismo individual, ¿verdad? Hay un jefe de policía que es un tipo particularmente horrible, o un primer ministro, un gobernante o lo que sea, un patrono, etcétera, y alguien puede coger la idea de matarlo, ¿verdad? Ajusticiarlo, ¿verdad? La posición de Lenin, de Trotsky y los otros era que eso no tiene sentido, ¿verdad? Si usted mata un patrono, van a poner otro patrono, igual de bueno, igual de malo. Este, y la idea que proyecta eso es que un pequeño grupo con 2 o 3 pistolas puede dar la lucha en sustitución de la clase obrera, ¿verdad? Incluso el mensaje que le manda a la clase obrera, no se preocupen, no tienen que hacer nada, que nosotros nos encargamos, ¿verdad? De este individuo. Cuando el objetivo tiene que ser incorporar a sectores cada vez más grandes de la clase obrera en la lucha contra ese individuo que está ahí. El, eh, Eso podemos hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero ese no es el único ejemplo, ¿verdad? La idea de que nosotros vamos a luchar contra la Junta de Control Fiscal y lo vamos a hacer a través de pequeños grupos que van a tomar acciones cada vez más militantes, porque sabemos que para sacar a la Junta no va a bastar con hacer piquete, ni va a bastar con hacer marcha, tenemos que hacer cosas más fuertes, ¿verdad? Y nuestro pequeño grupo va a hacer esas cosas más fuertes, ¿verdad? Vamos a hacer eso de audiencia civil, vamos a ir a la oficina de la Junta y nos vamos a sentar allí, etcétera, etcétera. No es que yo me oponga a todas esas actividades de ese tipo, lo que estoy diciendo es, hay un problema cuando se convierten en un sustituto de la movilización, ¿verdad? A veces en algunas discusiones usted plantea, vamos a hacer un piquete, vamos a hacer una marcha,
y alguna persona plantea, pero es que ya hemos hecho muchos piquetes y hemos hecho muchas marchas y así nos vamos a sacar a la Junta, tenemos que hacer algo más militante, ¿verdad? Esa es una actitud que yo describiría como sustitucionista, ¿verdad? Porque nosotros, la vanguardia, los grupos más activos, estamos cansados de hacer piquetes, hemos hecho muchos piquetes, pero la gran mayoría de la gente en Puerto Rico no ha ido a ningún piquete. Jamás ha ido a un piquete, no pueden estar cansados de hacer piquete porque no han ido a ninguno, ¿verdad? Nosotros estamos cansados de hacer marcha, pero la gran mayoría de la gente no está cansada de hacer marcha. Han ido a una marcha con suerte, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hacer política no para nosotros, sino para esa gran multitud que no está activa, que no se ha movilizado y que nosotros tenemos que tratar de movilizar. El éxito, fíjense que el éxito del verano del 19, ese éxito tan espectacular que tuvo, fue producto no de que un pequeño grupo hiciera cosas cada vez más radicales, fue producto de que día tras día, había cada vez más gente en la calle, ¿verdad? El viernes el viernes, después que empezó todo, había como 500 a 1000 personas en la calle Fortaleza, yo estaba allí. El lunes hubo una marcha que había como 30.000 personas, había 2, una convocada por la colectiva feminista y otra convocada por el MBC, una en Fortaleza y la otra en el Capitolio, que se juntaron, eran como 30.000 personas conservadoramente, esa noche en San Juan. La marcha del tótem, no sé si ustedes se acuerdan, que fue el miércoles siguiente, que fue una marcha brutalmente grande, más grande que todas las anteriores, y otra marcha que hubo el viernes, que fue de los sindicatos, que fue un poquito más pequeña que la del tótem, pero había sus 10.000, bastantes personas, y la gran marcha del 22, ¿verdad? El paro nacional, que fue una cosa monumental. Y lo que obligó a Ricky Rosselló a irse es que un día había 30.000 y otro día había 200.000 y otro día había 1.000.000 o 700.000 o la cantidad que fuera que había aquel día y ya no pudo, ¿verdad? No pudo aguantar más. Así que la tarea se cumple en la medida en que se incorporan, ¿verdad? Cada vez más sectores a la lucha. Bueno, entonces, eh, entrando en lo nuevo de hoy, que es básicamente seguir por donde estábamos discutiendo la vez pasada. A veces se ha criticado la posición de Lenin, como dije, también lo mencionaron la vez pasada, como que representa algún tipo de imposición a la clase trabajadora, ¿verdad? Que los revolucionarios se organizan y entonces le pretenden imponer a la clase trabajadora un programa, unas ideas, unas propuestas, y que lo que debemos hacer es dejar que la clase trabajadora espontáneamente se organice, espontáneamente se desarrolle, etcétera. Es falso decir que Lenin rechazaba la acción espontánea. Lenin sabía, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la gente se va a movilizar de manera espontánea en muchos momentos, y es bueno que así sea, y es inevitable que así sea, ¿verdad? Un ejemplo de nuevo perfecto, siempre regreso a él, es el verano del 19. Una semana antes del verano del 19, incluso 2 días antes del verano del 19, nadie podía imaginarse que iba a haber la explosión que hubo, ¿verdad? Y esa explosión no la convocó nadie, ¿verdad? No hubo ningún partido, ninguna unión, ninguna organización que dijo, vamos a la calle a sacar a Ricky Rosselló, ¿verdad? Sino que se hizo público un chat de Telegram, arrestaron a, ¿cómo que se llamaba la secretaria? A Kelleher, ¿verdad? Y eso generó una indignación y eso generó un estallido y eso generó un inicio de unas movilizaciones y por ahí la cosa empezó a, a crecer, ¿verdad? En ese sentido, en el sentido de que nadie lo llamó, de que nadie lo convocó, es una situación, una explosión espontánea. Igual que ocurre, ¿verdad? En muchos lugares. La rebelión que hubo el otro día en Los Ángeles en contra de ICE, ¿verdad? Ustedes vieron las imágenes, ¿verdad? Eso tampoco lo convocó nadie, ¿verdad? Ninguna organización dijo, vamos a la calle a quemar carros de policía y a protestar contra ICE. No, la gente, llegó un momento en que un vecindario tal, X cosa, la gente se saltó, empezó a hacer unas cosas, otros se unieron a eso y hubo un tremendo estallido en la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? En ese sentido es espontáneo. Como yo dije, incluso esa espontaneidad hay que cuestionarla un poco, hay que cuestionarla un poco, ¿verdad? Porque esa espontaneidad es producto
de ideas y planteamientos y agitaciones y actividades que han hecho pequeños grupos conscientemente, ¿verdad? Antes del estallido espontáneo, ¿verdad? Ya había muchísimos paros que se habían hecho en el pasado, muchísimas movilizaciones, muchísimos piquetes, muchísimas cosas, muchísimas protestas antes del verano del 19 que iban sembrando las semillitas, eran, ¿verdad? Actividades pequeñas que la derecha decía eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna consecuencia, ¿verdad? Eso no tiene ninguna importancia, pero sí tiene importancia porque va creando, ¿verdad?, las condiciones para las explosiones más grandes. Lo que, lo que nuestra concepción de la organización plantea es que es reconocer los límites de esa explosión espontánea, ¿verdad? Los límites son básicamente que los objetivos van a ser bastante limitados, ¿verdad? Por ejemplo, que Ricky se vaya, ¿verdad? Eso quiere decir que deja en pie muchísimas, si se logra incluso que Ricky se vaya, deja en pie muchísimas cosas, ¿verdad? Que es necesario cambiar. Eh, y y también implica que mucha de la actividad, mucha de la organización, muchas de las iniciativas que se toman durante ese periodo de movilización espontánea desaparecen después de que termina la movilización. Así que entonces es necesario o es deseable que haya una organización, vamos a ponerla debajo porque, ¿verdad?, no da la impresión de que es que va a controlar esto, nada por el estilo, pero es positivo que haya una organización ya establecida en el momento de la que pueda proveer, que pueda proponer a esa gran movilización espontánea una serie de cosas, que le pueda proponer unas demandas, ¿verdad?, más concretas y más específicas, que le pueda proponer formas de organización más duraderas, que pueda reclutar personas para que sigan activos después que acabe esa movilización, porque esa movilización en algún momento va a terminar, ¿verdad? Hubiese sido ideal que en el verano del 19 ya existiera en Puerto Rico, por ejemplo, una organización, un partido que tuviera, por ejemplo, qué sé yo, 5.000, 6.000 miembros en todo Puerto Rico y que en todo Puerto Rico, en el ámbito de todas esas grandes movilizaciones, pudiera hacer todo un montón de demandas, hacer propuestas de movilización en diferentes partes de la isla, hacer propuestas de creación de comités en todos los barrios de Puerto Rico, en todas las comunidades de Puerto Rico, etcétera. Hubiese sido ideal que existiera esa organización, no existía. Nuestra tarea, precisamente, que la próxima vez, ¿verdad?, o cada vez que este tipo de cosas ocurra, eh, la encontremos con una capacidad mayor de los revolucionarios y revolucionarias de intervenir en ese proceso y tratar de darle una dirección más clara, una organización más clara, reclutar personas para la perspectiva revolucionaria, etcétera. Así que entonces esta concepción plantea una interacción entre la movilización espontánea de la gente que va a ocurrir y la organización que ya exista, ¿verdad?, revolucionaria. No es que la organización va a sustituir a la movilización espontánea, porque la organización no puede sustituir eso, no puede hacer nada sin la movilización más amplia, pero tampoco es que la movilización espontánea baste y no hace falta la organización, hace falta las dos cosas, ¿verdad? Hace falta las dos cosas. Nuestra apuesta, nuestra convicción es que la realidad va a aportar la explosión espontánea, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? ¿Dónde va a pasar? ¿Por qué razón va a pasar? Nadie realmente puede saberlo, ¿verdad? Ahora hay una crisis del agua, hay una crisis de Luma, la gente está cansada. Quizás estamos en víspera de una tremenda explosión, ¿verdad? Nadie puede saberlo, igual que no lo sabíamos en el verano del 19, ¿verdad? Lo que sabemos es que van a ocurrir, ¿verdad? Y van a ocurrir en Puerto Rico, y van a ocurrir en República Dominicana, y van a ocurrir donde sea. Lo importante, eso nosotros no lo podemos controlar. Lo que podemos controlar es cuán bien organizados estemos en el momento que ocurra, ¿verdad?, lo que va a ocurrir. Bueno, entonces, y como les dije la vez pasada, la idea de que abandonando la idea de la organización de los revolucionarios y que los revolucionarios traten de influenciar a la clase trabajadora, la idea de que eso permite que la clase trabajadora libremente se desarrolle, ¿verdad?,
es un argumento falso, porque la clase trabajadora no existe en el vacío. La clase trabajadora existe en la sociedad capitalista, está constantemente bombardeado con los argumentos de que no hay que cambiar el mundo, ¿verdad? Las tres cosas que yo puse aquí arriba, que es necesario cambiar el capitalismo, que la clase obrera puede hacerlo, que la clase obrera tiene que organizarse para hacerlo. Pero ella constantemente la están bombardeando de que no es necesario acabar con el capitalismo puede resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y la clase trabajadora, su labor es trabajar en los talleres y producir, ¿verdad? Y los patronos son los que organizan las cosas. Así es que se organiza el mundo y está bien organizado de esa manera. Los trabajadores no tienen que estar aspirando a gobernar nada. Eh, y, y por lo tanto, que los revolucionarios y los socialistas no traten de intervenir en la mentalidad de los trabajadores para cambiarle la dirección revolucionaria, no deja esas mentes libres a hacer lo que quieran, lo que les deja es libremente en manos de la clase capitalista, ¿verdad? Y de todas las ideas que le mete en la cabeza el sistema. Así que la, la, la noción esta, ¿verdad? De que vamos a dejar a la clase trabajadora para que ella espontáneamente desarrolle su conciencia, es realmente entregarla a o dejarla exclusivamente bajo el ataque de toda la propaganda en defensa del sistema existente. Bueno, entonces, eh, hemos dicho que para precisar un poco más, un partido revolucionario tiene que agrupar a los sectores que ya están conscientes de la necesidad de la revolución socialista, pero eso quiere decir que la gran mayoría de la clase obrera en condiciones normales no va a ser miembro de esa estructura. Y el partido tiene que promover entonces, un partido revolucionario tiene que promover entonces todo tipo, como hemos dicho, de movilización y de organización que permita que la mayoría de la clase trabajadora precisamente entienda las cosas que dijimos ahorita, que es necesario acabar con el capitalismo, que la clase obrera lo puede hacer y que adquiera la organización para poder hacerlo. Así que entonces el partido tiene que estar constantemente promoviendo, como dije, la movilización y la organización de los trabajadores, más allá de el partido, ¿verdad? Eso incluye destacadamente, evidentemente, promover la sindicalización, ¿verdad? De que los trabajadores se organicen sindicalmente. Los, los revolucionarios no piensan que los sindicatos van a hacer la revolución, pero la clase trabajadora tiene que organizarse. La mayor parte de la clase trabajadora tiene que tratar de organizarse sindicalmente. Segundo lugar, los revolucionarios tienen que impulsar la democracia sindical, ¿verdad? Nosotros no queremos sindicatos en los que hay una burocracia que toma todas las decisiones, que los sindicatos no se reúnen, que no hay asambleas en los talleres, que no hay asambleas generales, que los trabajadores son miembros de la unión, pero nunca van a ninguna reunión de la unión porque no hay, ¿verdad? Son miembros de papel, ¿verdad? De una estructura, pero esa estructura realmente no existe como una estructura viva, ¿verdad? Y nosotros queremos que los trabajadores participen en la organización del sindicato, que discutan, que debatan qué es lo que se debe hacer, etcétera. Porque ese es el proceso de que los trabajadores y trabajadoras van cobrando conciencia de cómo pueden ellos mismos organizarse y cómo desarrollar sus propias exigencias y cuáles son sus necesidades. Tercero, eh, es necesario cuando se dan luchas obreras o luchas de algún tipo, tratar de promover la mayor el mayor grado de autoorganización de esas luchas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si hay una huelga, nosotros, la huelga por lo general se va a organizar con las estructuras sindicales existentes, ¿verdad? El liderato sindical es el que representa a los trabajadores, representa la matrícula, y es el que negocia con el patrón. Esa sería la forma más tradicional, ¿verdad? Nosotros podemos proponer y se propone y muchas veces se logra unas estructuras más participativas, que no sea el liderato de la unión el que negocie. Tiene que haber un comité negociador electo por los trabajadores, ¿verdad? Que no tiene que ser el liderato normal de la unión, sino que los trabajadores se reúnen en asamblea y escogen una gente que son nuestro comité negociador. Y este comité negociador tiene que venir donde nosotros
cada tanto tiempo a darnos cuenta de qué está pasando en el proceso de negociación, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? ¿Verdad? Incluso esos miembros del comité negociador deben ser revocables, plantearíamos nosotros. Si la gente no está satisfecha con lo que está haciendo el comité negociador o alguno de sus miembros, que se les revoque el mandato y se ponga una persona que lo sustituya. Más aún, si por ejemplo hay una huelga, ¿verdad? Si por ejemplo hay una huelga, pues debe haber un comité de huelga que dirija la huelga y que sea un comité electo por los trabajadores y que de nuevo tenga una estructura democrática. Si es una huelga donde hay muchos talleres o varios talleres, ¿verdad? Una empresa que tiene, por ejemplo, 5 talleres o 5 fábricas, pues uno podría promover que en cada fábrica, ¿verdad? En cada taller haya un comité electo por los trabajadores, para que los trabajadores aprendan a no solo luchar, ¿verdad?, por mejor salario, sino ellos mismos organizarse, ellos mismos escoger unos delegados, ellos mismos discutir cuáles son sus demandas, ellos mismos discutir, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer eh, en el proceso. Y en las situaciones más, ¿verdad? Más de más grandes movilizaciones, se puede llegar a plantear la creación de comités o consejos, o la palabra rusa para estas cosas, ¿verdad? Que era soviets de trabajadores, ¿verdad? Eh, puede, puede darse una situación en que un verano, algo así como el verano del 19, continúa movilizaciones cada vez más grandes y el gobernador no renuncia, se rehúsa a renunciar, ¿verdad? Y sigue el enfrentamiento y la gente sigue movilizándose, pues llega un momento en que uno va a poder plantear, bueno, pues en cada pueblo de Puerto Rico o en cada barrio de Puerto Rico que se cree un comité, ¿verdad? Un comité Ricky renuncia, ¿verdad? Electo por la gente para seguir impulsando y movilizando a la gente detrás de esas exigencias. Incluso le añade uno algunas exigencias adicionales, ¿verdad? El punto es que el partido, su objetivo no es incluir cada vez más a los trabajadores en sus filas, ¿verdad? O ser la única cosa que crece, sino que el partido tiene que impulsar la creación de organismos de organización de la gente en lucha lo más amplio posible. Mientras más amplio, mejor. ¿Estamos claros? Mientras más amplio, mejor para estas experiencias de autoorganización y de automovilización. Así que de nuevo, aquí hay como 3 estructuras que son fundamentales. Una es el sindicato, que es la más básica, que surge en muchos países, que por lo general agrupa a una minoría de la clase obrera, ¿verdad? Los sindicatos, e incluso en los países donde hay un alto nivel de sindicalización, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, más del 50%, no están organizados sindicalmente. Así que uno no debe tener la idea de porque se movieron las uniones, se movió la totalidad de la clase obrera, porque muchas veces en Puerto Rico, por ejemplo, con suerte, si cogimos sector público y privado juntos, como 10% de los trabajadores están organizados. Si cogemos nada más el sector privado es como 1%, es una cosa ridículamente baja, ¿verdad? Eh, y está el partido, que es otra estructura distinta, política, de gente que está consciente de la necesidad de hacer una serie de cosas, que la hemos explicado ya varias veces. Y entonces están estas formas de autoorganización que no son permanentes porque surgen cuando hay grandes momentos de movilización, que son las que realmente en esos grandes momentos de movilización pueden acercarse mucho más a incorporar a toda la clase obrera. Si ustedes cogen el ejemplo clásico, ¿verdad?, histórico de todo esto, la Revolución Rusa de 1917, ¿verdad? El los sindicatos eran bastante minoritarios en Rusia, nunca habían sido muy fuertes bajo el gobierno del zar, ¿verdad? Y toda la represión zarista. El partido bolchevique era un partido que tenía varios cientos de miles de miembros cuando triunfa la revolución, una gran cantidad, pero seguía siendo una minoría. Eh, el organismo que realmente agrupaba a prácticamente todo el mundo eran los soviets, ¿verdad? Porque ahí los trabajadores de una fábrica participaban todos, ¿verdad? Los que eran del partido y los que no eran del partido, y los que eran de un partido y de otro partido, etcétera. Participaba eh, todo el mundo. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y Puerto Rico
¿verdad? En Puerto Rico nunca hemos tenido grandes explosiones de lucha espontánea, ¿verdad? Como fue el verano del 19. eh, y ha habido algunos, yo diría que algunos eh, ejemplos muy embrionarios, pero son interesantes de algunas de las cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, en la lucha contra la privatización de la telefónica en 1997-98 se creó una cosa que se llamaba el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales, el CAOS, y el CAOS agrupaba a prácticamente todas las organizaciones sindicales de Puerto Rico, más grupos ambientales, grupos religiosos, grupos estudiantiles, grupos de la lucha de la mujer, cuánta cosa hay, ¿verdad? Era realmente un frente único de todas las fuerzas antiprivatización y progresistas en Puerto Rico en ese momento. Y el caos empezó a crear o llegó a crear una serie de comités regionales alrededor de Puerto Rico, en diferentes lugares de Puerto Rico, que el objetivo era que esos comités regionales del caos agruparan en cada área de Puerto Rico a los trabajadores de todas las uniones. Es decir, ya se rebasaba la idea de que los trabajadores de la UTIER se movilizan por aquí y los de acueducto se movilizan por acá y los de la hermandad se movilizan por acá, sino que en Humacao iba a haber un comité regional del caos y ahí iban a estar los trabajadores de acueducto y los de la UTIER, los trabajadores de educación y los trabajadores de la universidad y todos los que hubiera por todo ahí, ¿verdad? Los ambientalistas de esa zona y las feministas de esa zona en un comité del caos que iba a desarrollar una lucha, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a ver que ahí se va creando algo, no es un soviet, ¿verdad? Pero se va creando algo que no es ya el sindicato tradicional, sino que es una forma de que la gente se autoorganice para una agenda en particular, en este caso la lucha contra la privatización. Esto, dicho sea de paso, tanto la creación del caos como estos comités regionales fue resistido con bastante fuerza por algunos líderes sindicales, porque lo veían como una amenaza, ¿verdad? Ellos dirigen las uniones, tenían el control de su unión y no les gustaba la idea de que ahora viniera este organismo que se llama el caos, que no somos nosotros, estamos ahí, pero no somos nosotros, que va a dirigir la lucha. Y ahora van a ver estos comités regionales, que yo no los dirijo tampoco, y que mi gente van a estar ahí conjunto con gente de otra unión, organizándose para impulsar algo que no necesariamente es lo que, ¿verdad? Nosotros estamos decidiendo acá, ¿verdad? Pero ese tipo de experiencia es precisamente la que necesitamos para que la gente vaya alcanzando una conciencia más alta de lo que es necesario hacer y una confianza mayor de que pueden hacerlo porque lo están haciendo y y crear la organización, ¿verdad? Que les va a permitir hacerlo, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo interesante han sido las huelgas estudiantiles eh, a partir de la huelga del CUCA. Ustedes los más jóvenes se acordarán de esto, pero en el 2005, ¿verdad? Pues en la lluvia han habido infinidad de huelgas y paros y demás. En el 2005 hay una huelga que llamamos la huelga del CUCA, que era el Comité Unitario contra el Alza. Había una propuesta de alza de costo de matrícula en ese año y se crea una estructura que se llama el CUCA, que es el que dirige una huelga que se da en el 2005. Entonces, de nuevo, hay varios elementos interesantes, innovadores en esa huelga. Es que, primero, el CUCA no es el Consejo General de Estudiantes, no es la estructura oficial del liderato estudiantil, sino que es una estructura que se crea para dirigir la huelga, ¿verdad? Con representantes y con integrantes electos de una manera un poco caótica, pero lo importante es que no era la estructura tradicional. Es un primer elemento interesante. Segundo, esta huelga se caracteriza de aquí. Hasta ese momento, 2005, todas las huelgas de la universidad, hasta donde yo tengo recuerdo y conocimiento, se habían caracterizado por el modelo, vamos a decir, calcar el modelo de las huelgas tradicionales obreras, de que tú te sales de la universidad y montas un piquete fuera de la universidad para impedir la entrada a la universidad, ¿verdad? Como igual que tú pones unos piquetes
en un taller para evitar que entren los rompehuelgas. Había que poner entonces ¿verdad? Había que bloquear todos los portones para hacer ese proceso. Aquí eh, s- se invierte eso y se adopta la perspectiva o la táctica de la ocupación de los recintos, ¿verdad? Que el equivalente de que los trabajadores ocupen la fábrica, que es una forma más radical de lucha en el caso de los trabajadores. Y aquí se adopta esa posición, ¿verdad? Los estudiantes van a ocupar el, el recinto, ¿verdad? Y entonces, como resultado de la ocupación del recinto, lo que espontáneamente surge, que es muy interesante, yo fui testigo de esto en el 2005, en la huelga del 2011. De aquí en adelante, todas las huelgas han seguido este modelo, ¿verdad? Esa huelga del Cuca como que cambió todo el paradigma. Yo creo que esa es la segunda vez en mi vida que yo uso esa palabra. Cambió todo el paradigma, tercera vez, sí, porque es que me parece tan pedante esa palabra, yo no sé. Este, de las huelgas, ¿verdad? Todas las huelgas que vinieron posteriormente, del 2011, la otra fue del 2017, fue, justo después de la última. Ah, bueno, sí, la 2010, esta es la misma, es la buena y la mala. Y la 2017, exacto, ¿verdad? 2021, 2021, ok. De aquí en adelante todas han seguido el modelo que trajo el Cuca. Pero entonces ocurre algo interesante en estas huelgas del Cuca y en las huelgas posteriores, es que la huelga se organiza, ¿verdad? Y se va desarrollando, por lo menos en parte, dirigida por un comité de huelga que opera dentro del recinto, ¿verdad? No es el Consejo de Estudiantes, y que por lo general, como estaba organizado, por ejemplo, la del Cuca, yo creo que la 2011, 10 también, la otra no recuerdo bien, eran por comité de portones, ¿verdad? Estaba el recinto de la universidad y había una serie de portones, Humanidades, Mariana Bracetti, Derechos Naturales, La Gándara, Educación, todos los portones. Y cada uno de los portones, pues, claro, había gente en cada uno de esos portones, y cada uno de esos portones elegía su delegado, o todos ellos, ¿verdad? Por la noche, no necesariamente cada día, se reunían, por ejemplo, se reunían aquí en las escalinatas del museo, en una asamblea de los huelguistas, ¿verdad? Que eran los comités de los diferentes portones a discutir qué vamos a hacer, ¿verdad? A veces eran discusiones kilométricas, desorganizadas, etcétera, lo que usted quiera. Pero lo importante es que es una huelga que entonces se está organizando democráticamente por los mismos huelguistas, creando unas estructuras participativas para impulsar la huelga. No es el Consejo de Estudiantes, siempre ha habido como una tensión, ¿verdad?, entre estas estructuras y el Consejo. Por lo general, felizmente, el Consejo se ha allanado, ¿verdad? Sea porque la gente que está en el Consejo simpatiza con estas posiciones o porque no tienen la fuerza de hacer otra cosa, ¿verdad? Pero realmente quien dirige la huelga, ¿verdad? Son estas estructuras creadas, democráticas y participativas para dirigir la huelga. Este es un modelo, ¿verdad? Interesante, que sería bueno que se adoptara también en las importantes luchas obreras, ¿verdad? En los estudiantes ahí están dando un ejemplo de algo que sería bueno tener en todas las luchas. Bueno, entonces, bien, volvemos entonces a lo que habíamos dicho antes. Eh, y nosotros, la organización revolucionaria, por ejemplo, Democracia Socialista y sus antecesores que estábamos activos en estos procesos, impulsábamos esto, ¿verdad? Y apoyábamos esto, ¿verdad? Nuestra idea no era, aquí está Democracia Socialista, los estudiantes socialistas, y nosotros vamos a dirigir a los estudiantes, y los estudiantes que nos sigan, ¿verdad? La idea es que los estudiantes se organicen, que los trabajadores que los estudiantes creen unas estructuras de dirección, y nosotros en esas estructuras de dirección llevaremos nuestras propuestas, ¿verdad? Porque no es que nosotros vamos a desaparecer, ¿verdad? De nuevo, nosotros pensamos que son necesarias las dos cosas, ¿verdad? Hacen falta los comités y la autoorganización de los estudiantes para hacer la huelga, en ese caso, pero no basta con eso, ¿verdad? Porque que la asamblea se reúna y que la asamblea participe la gente no garantiza nada, ¿verdad? Garantiza que hay unas estructuras que son buenas, pero si nosotros queremos que esas eh, estructuras tomen unas posiciones correctas, asuman ciertas ideas, asuman ciertas posiciones, pues no podemos sentarnos a esperar a que la asamblea lo haga. Nosotros tenemos que organizarnos y llevar, ¿verdad? Las propuestas que querramos
que querramos llevar a ese proceso. Así que de nuevo hace falta las dos cosas, hace falta la organización revolucionaria y hace falta promover esas estructuras mucho más amplias, participativas. Lo mismo pasa, por ejemplo, pasó por ejemplo acá, este caos eh, que se creó, como les dije, contra la oposición de un liderato, un sector importante del liderato sindical, no todo, pero sector importante que no querían que se creara el caos. Ellos querían que las direcciones sindicales establecidas dirigieran la lucha contra la privatización. No hace falta crear esta nueva estructura. Eso se creó en una asamblea de delegados, ¿verdad? Porque felizmente se decidió hacer una asamblea de delegados de todas las uniones de Puerto Rico, ¿verdad? Y hubo una gran asamblea que fue en Loíza, en la que habrían allí 700, 800 delegados de todas las uniones de Puerto Rico, la Federación, la Gutiérrez, Acueducto, Aeropuerto, lo que fuera. Yo estaba allí, por ejemplo, como delegado de la APU, y en esa asamblea de delegados fue que se decidió crear el caos, pero no salió espontáneamente, porque el sábado, eso fue un domingo, el sábado antes hubo una reunión en la cual el Frente Socialista, que es una organización socialista que existía en esa época, nos reunimos y decidimos, vamos a esa asamblea mañana y vamos a llevar una propuesta de creación de lo que vino siendo el caos. Y me acuerdo perfectamente que hicimos una hoja suelta, dividida en dos partes, para poder, ¿verdad? Era una hoja que se repartió la mitad de una hoja, en la que había una propuesta, vamos a crear un comité con esta estructura, etcétera, etcétera. Y nos paramos frente al portón de la entrada y repartimos eso a todos los delegados, ¿verdad? Y después en la asamblea propusimos eso, ¿verdad? Así que si no hubiese, yo estoy seguro que si no hubiese habido una iniciativa del Grupo Socialista de llevar una hoja suelta para llevar una propuesta y defenderla, impulsarla en la asamblea, no hubiese ocurrido, ¿verdad? Así que hacen falta las dos cosas. Hacen falta la asamblea de delegados para que la gente pueda decidir, pero hace falta también la acción del grupo revolucionario para llevar unas propuestas, para llevar unos planteamientos. Bueno, entonces, como les dije, es una cosa muy embrionaria todo esto que yo he dicho, pero ustedes pueden ver la semilla, la tendencia, ¿verdad? A que la gente se organice en una lucha como la lucha universitaria, que decidan ocupar el lugar de estudio en este caso, y que decidan autoorganizarse en comités de portones y tener una asamblea amplia para decidir qué es lo que se va a hacer. Bueno, entonces, acabando ya. Ya que estamos en este tema, aprovecho para que hemos hablado, ¿verdad?, de la importancia eh, de tener un partido y poder participar. En Puerto Rico es muy, pero que muy común. eh, Mejor vamos a dejar eso para el final y acabamos con lo otro primero. Eh, un punto que ha sido de mucho debate dentro de la izquierda ha sido cómo se organiza ese grupo o esa estructura de los revolucionarios. Hemos hablado de un partido revolucionario, de un grupo revolucionario, pero esa estructura se puede organizar de muchas maneras, ¿verdad? La concepción leninista tiene dos aspectos que son polémicos, mucha gente no lo acepta, pero se las explico y podemos debatirla. La primera es que la organización revolucionaria, bueno, lo primero es que los revolucionarios tenemos que estar organizados siempre de manera independiente. No podemos nunca disolvernos, ¿verdad? Los que somos socialistas, los que somos marxistas, los que somos revolucionarios, siempre tenemos que tener nuestra propia estructura, aun cuando estemos en una estructura más grande, ¿verdad? Es perfectamente legítimo que los socialistas en Puerto Rico, un sector de los socialistas, nosotros decidamos que en este momento queremos estar dentro de Victoria Ciudadana, que no es una estructura socialista, ¿verdad? Y nosotros pensamos que eso es perfectamente legítimo, ¿verdad? Porque es lo que más conviene para poder avanzar en las luchas progresistas en Puerto Rico en este momento. Lo que no sería aceptable es que como nosotros creemos que debemos estar en democracia socialista, en Victoria Ciudadana, pues disolvemos democracia socialista y nos vamos cada uno por su cuenta a trabajar
en Victoria Ciudadana, ¿verdad? Porque eso sería disolvernos en otra estructura, no tener la capacidad de nosotros discutir y decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos parece que es necesario hacer como socialistas? Así que nosotros entramos en el MBC y mañana podemos entrar en otra cosa, pero siempre vamos a mantener nuestra estructura propia, ¿verdad? Puede que en algún momento esa estructura propia sea independiente y no tenga ninguna relación con ninguna otra agrupación. Puede que en algún momento esa estructura esté aliada con otros grupos, puede que esa estructura esté dentro de otros grupos, pero esa estructura tiene que existir siempre y tener su independencia, ¿verdad? Si perdemos esa independencia, nos diluimos y desaparecemos. Eh, Ahora bien, la posición de Lenin y la posición de Mandela y la posición nuestra es que, para decirlo sencillamente, las fronteras de esa organización deben ser muy claras, ¿verdad? En esa organización debe estar bien claro quién es miembro y quién no es miembro, ¿verdad? Este, y cuáles son los requerimientos de ser miembro, ¿verdad? Y que entrar en la organización no es una cuestión automática, ni secundaria, ni una cosa, una decisión que se toma a la ligera, ¿verdad? Sino que es algo que se asume conscientemente por quien entra y que se asume también conscientemente por quien deja entrar, ¿verdad? Esta es una concepción distinta a la idea de que un partido debe ser una cosa mucho más amplia, en que básicamente pueda estar cualquier persona que simpatice con las ideas del partido, que más o menos esté de acuerdo con las ideas del partido, etcétera, etcétera, ¿verdad? El Partido Popular Democrático es ese tipo de estructura, ¿verdad? El Partido Popular Democrático eh, es miembro del Partido Popular Democrático, cualquiera que sea simpático a las ideas del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Y cualquiera que vaya a sus reuniones, yo no sé cómo están estructurados ellos, pero cualquiera que vaya, ¿verdad?, a sus reuniones, etcétera. Eso puede parecer muy democrático, pero realmente no lo es. Realmente no es muy democrático. Por lo que quiere decir es que la gran mayoría de los miembros de la organización ni participan, ni hacen nada, ni eligen nada, ni discuten nada, ¿verdad? Son seguidores más o menos pasivos de los líderes, ¿verdad? Que controlan la estructura. Eh, Aquí no, ¿verdad? Aquí la suposición es que eh, es un partido que requiere de sus miembros una disciplina mucho mayor eh, y que por lo mismo supone que sus miembros van a ser miembros activos, ¿verdad? En una estructura como democracia socialista o la que fuera, se supone que todo el mundo esté activo, que todo el mundo esté haciendo algo, que todo el mundo participe en las reuniones, que todo el mundo, ¿verdad? Intervenga, que todo el mundo opine, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y una vez uno está dentro de la estructura, pues entonces uno tiene toda una serie de derechos, ¿verdad? Porque la estructura debe ser democrática. Eso quiere decir que aquí dentro debe haber la más plena democracia para usted poder expresar su punto de vista, objetar posiciones que a usted no le gustan, eh, hacer planteamientos y todo lo demás, ¿verdad? Tiene una estructura democrática de gente que está activa. La idea es que esto incluso genera, el activismo genera democracia, porque usted tiene miembros en la organización que no son gente que están ahí pasivamente dejando que los líderes hagan lo que quieran hacer. Son gente que tienen opiniones, gente que tienen ideas, gente que han estudiado, que se están formando, ¿verdad? Y que van a hacer planteamientos, van a hacer objeciones, va a haber discusión, etcétera. Y esto es un tema, ¿verdad?, que se discute mucho. Debe ser una organización también centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización debe tener discusión abierta, amplia, sin ningún tipo de limitación, discutir lo que sea que vamos a hacer y entonces se vota, que se decide democráticamente, qué es lo que vamos a hacer, y lo que la mayoría decide hacer es lo que se hace, ¿verdad? Usted no tiene que abandonar su punto de vista, usted puede seguir diciendo yo creo que esto es un error, pero eso fue lo que decidió la mayoría, así que eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si no es así, si no es así, yo soy partidario de esto, alguna gente no lo es, el grupo político se convierte en un grupo de discusión, ¿verdad? Porque entonces nos reunimos, puedo coger el tema, por ejemplo, debemos integrarnos a Victoria Ciudadana, ¿verdad? O debemos participar en las elecciones. Pues nos reunimos, discutimos, hacemos diferentes propuestas, votamos y entonces decidimos que vamos a participar en las elecciones.
pero hay una minoría que no quería participar. Entonces la minoría no participa. Entonces realmente no es un partido, es un grupo de discusión. Nos reunimos a discutir y después cada cual hace lo que da la gana, ¿verdad? Es como un grupo de la universidad. Se va a una clase, usted discute qué sería bueno para, cuál sería, ¿verdad? Sería bueno hacer una huelga o no hacer una huelga, lo discute en el salón de clase. Un grupo está a favor de la huelga, otro grupo está en contra de la huelga, se acabó la clase y cada cual hace lo que quiera, ¿verdad? Es un grupo de discusión, un grupo académico. No tengo nada en contra de los grupos académicos y la discusión, pero es un grupo de discusión, no es un partido, ¿verdad? Para que sea un partido y una organización política tenemos que discutir y entonces si decidimos ir a las elecciones, pues vamos todos a las elecciones, ¿verdad? Porque para eso es que estamos en una organización, para discutir, debatir y decidir. Esto es lo que tenemos que hacer. Eh, Esto no niega para nada el derecho de, en la discusión democrática, cuando sea necesario, que haya choque de ideas o que haya la formación incluso de tendencias, ¿verdad? En un momento dado puede que haya una discusión muy agria dentro de la organización y una gente quiere participar en las elecciones y otra gente no quiere participar en las elecciones y se va a decidir en un congreso qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Y es legítimo en nuestro funcionamiento que se organicen dos tendencias. El grupo que está a favor de las elecciones se organiza como grupo para impulsar sus ideas dentro del movimiento. Y los otros se organizan como grupo también. Uno se llama la tendencia electoral y la otra se llama la tendencia antielectoral. Y cada cual, ¿verdad? Elabora sus documentos, los presenta, los circula, se debate en el Congreso y el Congreso se decidirá qué vamos a hacer, ¿verdad? Por lo general, cuando hay esas tendencias, y se decide, se disuelven después que se acaba la discusión sobre el tema. Pero incluso si alguien quiere mantener ganó la tendencia electoral y se va a ir a las elecciones, la tendencia electoral quiere seguir funcionando, pues que siga funcionando. Van a tener que ir a las elecciones y votar, porque eso fue lo que se decidió mayoritariamente. Pero tienen perfecto derecho a decir, esto que estamos haciendo es un disparate, ¿verdad? Esto es un error y yo creo que es un error, pero está bien, la mayoría manda. Yo entiendo, ¿verdad?, la necesidad de hacer lo que decidió la mayoría. Y claro, la sensatez nos dice que los portavoces que públicamente van a defender la posición de participar en las elecciones deben ser gente de la tendencia que defiende eso, porque no vamos ¿verdad?, ni a torturar a la persona que está en contra de la participación electoral, de ponerlo a ser el que defienda eso, ¿verdad?, en un programa de televisión. Además que no lo va a hacer bien, porque es algo que no, en lo que no cree. Así que eh, todo esto hay que aplicarlo de manera sensata, como como hemos dicho. Eh, Así que entonces, en la organización revolucionaria debe ser una estructura en la cual se entra conscientemente, que sus miembros son gente que están activa, que quieren comprometerse con la organización en ese sentido, que pueden y deben debatir democráticamente qué es lo que va a hacer, qué se va a hacer, que ponen en práctica lo que sea que se decidió mayoritariamente que que se debe hacer. Y cualquier decisión que se tome, por supuesto, está sujeta a revisión, ¿verdad? Nosotros hicimos un congreso este año, tomamos una serie de posiciones. Dentro de 2 años habrá otro congreso y cualquiera puede venir a plantear, bueno, el pasado congreso decidimos hacer esto y eso demostró que es un desastre, así que vamos a hacer otra cosa. Y trae la propuesta. No sabemos, ¿verdad?, si tendrá apoyo de la mayoría, no tendrá apoyo de la mayoría, eh, etcétera. Bueno, esto que les acabo de decir, este procedimiento que les acabo de decir, es lo que se conoce históricamente como centralismo democrático, ¿verdad? Mucha gente lo objeta porque piensan que centralismo democrático es una palabra bonita para realmente esconder un centralismo burocrático, ¿verdad? El control rígido de parte de la dirección del movimiento, del partido, de lo que se hace, ¿verdad? Y evidentemente estamos en contra de eso, ¿verdad? Estamos en contra del centralismo burocrático, estamos en contra de la forma de organización autoritaria, pero mi punto de vista es que no hay que confundir eso con el centralismo democrático, que eh, es lo que acabo de explicar. Bueno, eh, último punto. Eh, en Puerto Rico es muy común la posición, no tiene que ver estrictamente con la organización revolucionaria, etcétera, pero me parece que es una, la discusión de la organización y del Partido Revolucionario nos provee una ocasión para abordar este tema.
de algo que se discute mucho en Puerto Rico. Les doy un ejemplo bien concreto. Ayer fue la actividad de Contraluma. Ayer fue, no, el martes. Antes de ayer. Compañero que yo estimo muchísimo, coge este turno o plantea este planteamiento. Tenemos que crear una nueva autoridad de energía eléctrica, ¿verdad? Para sacar a Luma a una nueva autoridad de energía eléctrica. Totalmente de acuerdo. Y da una serie de características que debe tener esa nueva autoridad. Entre ellas, tiene que estar despolitizada, ¿verdad? Despolitizada. Que parte de la idea de que la política es algo malo, ¿verdad? Porque usted está diciendo, necesitamos una autoridad que sea no política, porque la política evidentemente es un problema. Muchas veces usted escucha, relacionado con esta idea también, los ataques constantes a los partidos, ¿verdad? Los partidos son un problema. Los partidos dividen al pueblo. Los partidos, tenemos que deshacernos de los partidos, ¿verdad? Todo un discurso antipartido, ¿verdad? ¿Ustedes no han escuchado eso o me lo estoy inventando? Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Verdad? Los partidos también son algo malo, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me parece, ¿verdad?, que tenemos que rechazar. Es una actitud muy superficial. Miren por qué. Vamos a empezar por una manera de verlo es la siguiente. Nosotros creemos, y yo creo que la persona que, que estaba hablando está de acuerdo con eso, que necesitamos una AE, déjenme ponerlo por acá mejor, que sea democrática. Que yo supongo que implicará, ¿verdad?, que su liderato, que su dirección va a ser electa, ¿verdad? No va a ser una gente que ahí impuso sabe Dios quién. Va a tener que ser una gente electa. Puede que sean parte de ellos electos por los trabajadores de la misma autoridad, con las estructuras que se inventen. Puede que esa otra parte electa sea por los ciudadanos, ¿verdad? Puede que se elija regionalmente, nacionalmente. Yo no sé, pueden haber 40.000 modelos, ¿verdad? Pero si va a ser una estructura democrática, va a tener que ser una estructura electa. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, si es una estructura electa, ¿va a estar despolitizada? La gente que va a ir a elección, ¿verdad? Los candidatos. Si yo me pongo de candidato para la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Comité Nacional, ¿verdad? La Junta de Directores, lo que sea, que dirija la autoridad. Los que sean candidatos a la Junta de Directores no van a tener una política, ¿verdad? Van a tener una política. Yo voy a decir, yo quiero ser candidato y estar en la Junta de Directores de la autoridad porque yo voy a defender las pensiones de los trabajadores, voy a defender la energía nuclear, que es la solución para Puerto Rico, y voy a defender qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Y va a haber otro candidato a la Junta de Directores que va a decir, yo voy a defender las pensiones, pero yo me voy a oponer a la energía nuclear, porque yo creo que eso es un desastre para Puerto Rico. Entonces, tú no lo estás despolitizando. No hay manera de despolitizarlo, ¿verdad? Si tú tienes democracia, vas a tener política. O sea, la única manera que no es que tú despolitices es que no haya democracia, ¿verdad? Entonces es un poco absurdo, ¿verdad? Es una disonancia que la gente yo creo que no entiende, hay que explicársela, ¿verdad? En que queremos más democracia, pero no queremos política. Gente, si queremos democracia, queremos política, ¿verdad? Porque va a haber, si tú dices el presidente de la Universidad de Puerto Rico se va a elegir democráticamente por los universitarios, vamos a decir. ¿Eso quiere decir que tú vas a despolitizar ese puesto? No, porque los 5 o 6 candidatos que va a haber a presidente de la universidad, cada uno va a tener su política universitaria. Y va a decir, voten por mí porque yo creo en esto, en esto, y en esto y en esto. Yo creo que cerrar el recinto y esto y aquello y lo otro. El otro va a decir, yo creo que no hay que cerrar el recinto, que hay que hacer esto. Uno va a decir, yo creo que hay que enfatizar las humanidades y el otro dice que hay que enfatizar las ciencias naturales. Va a ver, cada uno va a tener su política universitaria. Entonces, democracia es política, ¿verdad? Va a haber política. No, el problema no es la política, el problema es la mala política, ¿verdad? Tú debes decir, la política del PPD y la política del PNP es mala. No queremos esa política.
Pero para reemplazar la política del PNP y el PPD necesitas otra política. No puedes reemplazar la política del PNP y el PPD con cero política. Alguna política tiene que haber, ¿verdad? Así que entonces, yo no hablaría, ¿verdad?, de despolitización de las instituciones. Yo hablaría de democratización de las instituciones. Incluso a veces yo entiendo que lo que se quiere decir con despolitización es no control partidista. Y también, y también ahí, si control partidista lo que se quiere decir es que el gobernador, que es miembro de un partido, nombra desde arriba al presidente que es de su partido, pues sí estamos en contra de esa partidización, ¿verdad? Pero si ya no lo nombra el gobernador y lo elegimos democráticamente, eso tampoco va a hacer desaparecer los partidos, porque el PNP va a tener su candidato y el PPD va a tener su candidato y el PIB va a tener su candidato. No hay manera de, en una democracia no hay manera de zafarse de la política. Uno puede ser mala política o buena política, ¿verdad? Pero no hay manera de zafarse de eso. Y voy a entonces a lo del partido, ¿verdad? La idea de que los partidos son malos. Una, si usted va a discutir en cualquier país del mundo, incluso en cualquier institución, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Vamos a poner aquí, ¿verdad? Puerto Rico, vamos a suponer. ¿Qué se va a hacer con lo que sea, ¿verdad? La energía, con la universidad. ¿De qué se hace de mi letra? Con la universidad. Eso es un truco para que el enemigo no pueda entender lo que estamos escribiendo. ¿Qué se va a hacer, verdad? Con la energía, con la universidad, con la UPR, con 40.000 cosas que hay que decidir. La única manera que la gente puede decidir, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con todas estas cosas? Es que la gente se organice en grupos para impulsar determinadas cosas. Es la única manera que se puede hacer, ¿verdad? Los que quieren una universidad pública, energía pública y fondos apropiados para la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y se oponen a la energía nuclear, etcétera, etcétera, se organizan, ¿verdad? En el grupo número 1 para impulsar este programa. Y los que creen en la energía nuclear y creen que hay que reducir los recintos y qué sé yo qué cosas, se van a organizar en el grupo 2 para impulsar esas ideas. Esos son partidos. Los partidos son grupos de gente organizada para impulsar un programa. Y no hay ninguna manera, ¿verdad?, de que tú puedas tener un proceso democrático que la gente no se organice en diferentes grupos para impulsar diferentes posiciones. Por eso es que nosotros pensamos que en una democracia socialista pueden existir y probablemente van a existir muchos partidos, ¿verdad? Y debe haber derecho a que existan muchos partidos. O sea, nosotros, democracia socialista, tenemos nuestras ideas. Estamos convencidos de que nuestras ideas son las ideas correctas, ¿verdad? Pero nosotros no pretendemos prohibir que existan otros grupos que quizás están en desacuerdo con algunas de nuestras ideas, ¿verdad? O algunas de nuestras proposiciones. Y nosotros estamos dispuestos a debatir con esos grupos de qué es lo que se debe o no se debe hacer, ¿verdad? Estamos claros lo que estoy planteando. Así que entonces, de nuevo, la idea, ¿verdad?, de que los partidos son algo malo es algo que también hay que rechazar, ¿verdad? No hay verdadera democracia sin que la gente tenga derecho a asociarse para defender unas ideas en el proceso democrático. Y si la gente se asocia para defender unas ideas, esto es un partido. Usted puede llamar el nombre que usted quiera. El Movimiento de Victoria Ciudadana es un partido, ¿verdad? Se llama movimiento, pero es un partido. Es un grupo de gente organizada para impulsar programas. Y el PIB es un partido, el PNP es un partido, ¿verdad? Y si Puerto Rico mañana se convierte en una república, van a existir varios partidos, porque van a haber muchas discusiones sobre cosas que hay que hacer en la república y no todo el mundo va a estar de acuerdo. Y unos van a impulsar unas cosas y otros van a impulsar otras, ¿verdad? Así que ¿verdad?, este discurso de que los partidos son el problema es algo que también tenemos que combatir, porque lo que implica acabar con los partidos es acabar con la democracia. Es que la gente, ¿verdad?, la manera de acabar con los partidos es tú prohíbes los partidos, ¿verdad? Entonces, pues, no tenemos la posibilidad de organizarnos para defender
determinadas posiciones. Iba a decir algo y se me olvidó. Eh, un ejemplo, esto florece mucho. El otro día yo vi, creo que lo mencioné aquí, un comentario de alguien en Twitter que estaba molesto o molesta porque partidos políticos, que supongo que se refería a Victoria Ciudadana, estaban recogiendo endosos en, en los conciertos de Bad Bunny, ¿verdad? Estaba molesto por eso, porque los partidos estaban usando el concierto de Bad Bunny para impulsar sus agendas. De nuevo, dentro de esta idea de que los partidos es algo, supongo yo, algo malo, ¿verdad? Que además es irónico, pues yo estoy casi seguro que esa persona simpatiza con Bad Bunny y simpatiza con el discurso anti-PNP del Bad Bunny y antipartido popular de Bad Bunny y piensa que hay que sacar a todo ese gobierno de corruptos, ¿verdad? Y que bueno que Bad Bunny está en la campaña contra Jennifer, pero entonces le molesta que alguien esté organizando un partido para tumbar a Jennifer. O sea, habría que preguntarle, pues tú no estás en contra de Jennifer, entonces ¿cómo vamos a sacar a Jennifer si no inscribimos algo para sacarla? ¿Verdad? Entonces tú, lógicamente, debieras estar feliz de que junto con Bad Bunny atacando a Jennifer, hay gente que está aprovechando la coyuntura para poder construir una alternativa a Jennifer. Pero con esta mentalidad de que estoy en contra de Jennifer, pero no me gustan los partidos, ¿verdad? Pues entonces caen en esta posición un poco esquizofrénica, yo diría, ¿verdad? De que queremos luchar contra Jennifer, pero no queremos organizar nada contra Jennifer. Entonces, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Bueno, lo dejo ahí y ustedes pueden preguntar y comentar lo que les parezca. Último comentario. Hay tres cosas que la izquierda puertorriqueña ha fallado históricamente fuertemente, de las cosas que hemos explicado aquí. Una, muchas veces que se cae en lo que hemos llamado el obrerismo. Esta idea de que el movimiento obrero se ocupa de las cosas que le afectan a la clase obrera. Derecho al aborto, eso no nos interesa, eso son los feministas por allá. Derechos gay, esos son los gays por allá. ¿Verdad? A nosotros nos interesan las cosas obreras. Reducir la actividad obrera a la cuestión sindical. ¿Verdad? Y eso es acortar las miras de la clase obrera, a que sea una clase subordinada que va a luchar por mejores condiciones dentro del capitalismo, no una clase que quiere gobernar y que por lo tanto tiene que tener posición con respecto a todo lo que exista en la sociedad, ¿verdad? Y como dice Lenin, dice, un socialista no puede decirle a los trabajadores nunca, no, ese tema a ti no te interesa, porque eso es decirle, eso es dejar a la burguesía que bregue con ese tema, ¿verdad? Hay una guerra entre Camboya y Tailandia. ¿A ti te interesa ese tema? Vamos a averiguar qué diablo lo que está pasando y qué posición debemos tener los trabajadores con respecto a eso, ¿verdad? El otro tema que nunca se ha entendido es la necesidad del frente único, ¿verdad? De que tenemos que buscar la acción unida entre las organizaciones obreras y sindicales, independientemente de las diferencias que hay entre unas y otras. Y el tercer punto que no se entiende y siempre ha sido un problema es el abstencionismo electoral, ¿verdad? Como les he dicho, la posición de Lenin era que es necesario ir a buscar a los trabajadores allí donde están. Y mientras la gran mayoría siga participando en el proceso electoral, nosotros tenemos que estar en el proceso electoral. Somos revolucionarios, queremos destruir el Estado burgués, pero mientras no podamos disolver el Estado burgués, tenemos que estar en el Parlamento burgués o tratar de estar. Eso también mucha gente en Puerto Rico que se considera socialista, marxista y leninista, dice, no, no podemos participar en las elecciones porque son elecciones coloniales y no queremos legitimar el régimen colonial. Esa posición es totalmente contraria a lo que Lenin planteaba, este, y, y me parece que la posición de Lenin es la posición correcta. Recuerden que hay un libro de Lenin que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que es este que está aquí, que es una buena repaso, introducción de todo esto que acabamos de decir. Sí, sí, que está aquí. Bueno, pregunten, jóvenes, sin miedo. En la Revolución Rusa, los soviets surgieron relativamente espontáneamente o hubo un grado de organización ahí. Sí, los soviets surgieron antes de la revolución de 1917. Hubo una revolución, una primera gran insurrección en Rusia, una revolución derrotada, que se 1905, a raíz de la guerra ruso-japonesa. Hubo una guerra entre Rusia y Japón en 1904 y eso provocó, siempre hay algo que provoca, grandes movilizaciones
en contra del zar, ¿verdad? Inicialmente pidiendo no necesariamente que el zar abdicara o se diera la corona, sino concesiones al zar. Y ahí surgieron, como tú dices, espontáneamente, sin que nadie lo propusiera antes de eso, los soviets. En muchas fábricas, los trabajadores crearon comités, eligieron comités de delegados, y esos comités de delegados a su vez elegían comités de delegados a un soviet más grande, era como una pirámide, ¿verdad? Había muchas fábricas en San Petersburgo, por ejemplo, que era la capital, y esos elegían cada uno de esos comités, ¿verdad? Los trabajadores de base elegían esos comités, esos soviets, y estos a su vez elegían delegados a un soviet, ¿verdad? De toda la ciudad, ¿verdad? De la ciudad entera. Y así que ahí fue que apareció el soviet, ¿verdad? Sin que nadie se lo propusiera. Fue una gran invención, inmediatamente tuvo un impacto muy grande esta idea. Ya hacia el final de los soviets, el, el líder, el presidente del soviet de San Petersburgo, Petrogrado, era Trotsky, que era en ese momento, ¿verdad? Un líder revolucionario muy joven. eh, pero claro, cuando termina la revolución del 5 y viene la represión y se acaba la revolución del 5, pues los soviets desaparecen. Pero queda ahí la semilla, ¿verdad? De esa experiencia. En febrero del 17, en el contexto de la Primera Guerra Mundial y de las escaseces, las carencias, los desastres de la guerra y todo lo demás, hay de nuevo una gran explosión, un gran estallido de movilización en Rusia, que esta vez sí logra derribar al gobierno del zar, ¿verdad? El zar abdica, abandona el trono y surgen entonces dos gobiernos paralelos. Uno, lo que se llamaba el gobierno provisional, que era como el heredero del gobierno del zar, un gobierno que se proclamaba democrático, republicano, etcétera, y surgen de nuevo, ahora aún más todavía, los soviets que habían nacido en 1905, ¿verdad? Y en ese contexto es que Lenin, al principio con alguna resistencia de los mismos bolcheviques, pero logra imponer su posición, va a plantear que los soviets, que estos comités son el esqueleto, ¿verdad? La estructura inicial de un Estado revolucionario, ¿verdad? De un gobierno revolucionario. Y por eso su consigna va a ser todo el poder a los soviets, ¿verdad? Los soviets deben convertirse en el gobierno de Rusia, que es lo que básicamente ocurre en octubre del 17, la segunda revolución del 17, que es que se disuelve el gobierno provisional y los soviets quedan como el gobierno ¿verdad? Como el gobierno de Rusia. Después sabemos que viene la guerra civil y viene el proceso de burocratización que discutimos, ¿verdad? En algún momento, y cómo esta democracia soviética que existió inicialmente, pues se va erosionando, debilitando y acaba desapareciendo bajo la dictadura de Stalin. Pero este proceso de la Revolución del 17 es el ejemplo más clásico de la interacción que debiera existir entre un partido revolucionario que promueve la creación de soviets y que participa dentro de los soviets para tratar de, ¿verdad? De fortalecerlos, etcétera. No lo sustituye, pero tampoco parte de la idea de que los soviets por su cuenta van a poder lograr lo que, lo que pudieron lograr. Sí que esa es la situación. Soviets también es una estructura que existió, surgieron en las revoluciones del 18 en Alemania, en Austria-Hungría, en Hungría, en Italia. Esto entre 1918 y 23, más o menos. Después surgieron en España en 1936
Y así han ocurrido muchas otras experiencias. Portugal, 1974, 75, y muchas otras experiencias de esa naturaleza. Preguntas, comentarios. ¿Cómo fue? Dale, dale, dale. Cuando la huelga de Suiza, me acuerdo que estábamos discutiendo aquí Da un poquito de agua. la posibilidad de fomentar que se tumbara la fábrica. Y en otras huelgas, como fomentar la idea de que los trabajadores ocupen. Inclusive cuando se planteaba la crisis, ¿verdad? Que ellos estaban utilizando a su favor para su exigencia, pero se estaba planteando la crisis no necesariamente con Suiza, pero con la población y con la ganadería, otros puestos puertorriqueños, etcétera, que se estaba perdiendo la producción de leche porque no había quien la pudiera recoger. Y una de las cosas que planteamos era que los trabajadores lo hicieran democráticamente. O sea, no como Suiza, sino que los trabajadores, o sea, la convirtieran en una empresa de trabajadores. Ajá. Y nada, teniendo esa conversación, no es una idea muy popular, más allá de la universidad, no hay otro tipo de organización No. que decida ocupar. Entonces, ¿cómo? Yo creo que ahí, yo estoy de acuerdo contigo. Es interesante, ¿verdad? Porque las huelgas siempre plantean una contradicción muy fuerte. Por un lado, la huelga es un proceso que corresponde a la lógica del capitalismo, ¿verdad? Porque los trabajadores se están organizando para defender sus intereses. Ellos venden una mercancía que es su capacidad de trabajar y se están organizando para defenderla al mejor precio, que se supone que es lo que tú hagas, ¿verdad? En una sociedad capitalista. Tú te organizas para mejorar tus ingresos, ¿verdad? Y eso en parte explica por qué, además de la lucha, las constituciones burguesas, democráticas, reconocen el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente. La Constitución de Puerto Rico reconoce que usted tiene derecho a organizarse, a hacer huelga y a establecer piquete. Perfecto. Sin embargo, cada vez que usted hace una huelga, se plantea el problema de que si bien parece que usted tiene derecho a hacer esto, eso choca con otro derecho, que es el derecho que tiene el patrono, que él reclama, de que la fábrica es propiedad suya y él manda en su fábrica. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente venga a decidir lo que se va a hacer en mi fábrica? ¿Verdad? Y con esa lógica plantearnos, usted quiere hacer huelga, háganla. Pero ustedes no pueden permitirme que yo entre gente a mi propiedad y que los ponga a trabajar ahí, ¿verdad? Que es una manera de acabar con la huelga, ¿verdad? Pero a lo que voy diciendo es que incluso la huelga que no se propone cuestionar el capitalismo, empieza a cuestionarlo. Porque cuando hay una huelga y los trabajadores ponen un piquete frente al portón y dicen aquí no entra nadie, ellos están diciendo nosotros somos los que mandamos el taller. Será propiedad del patrono, pero nosotros mandamos. Y aquí no entra nadie. Y viene la policía y dice, no, tienen que entrar. Dice, no, aquí no van a entrar. ¿verdad? O sea, que usted está diciendo al Estado y está diciendo al patrono, usted no manda, mandamos nosotros, ¿verdad? Por eso es que incluso la huelga más sencilla, ¿verdad? Plantea unas contradicciones interesantes entre los trabajadores y las reglas del capitalismo. Ahora, yendo a lo que dice Brian, yo creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo es necesario ir sembrando una semilla que va a tomar tiempo en germinar. ¿Por qué razón la gente no se le ocurre ocupar un taller? Porque nadie lo ha ocupado antes y porque esa idea no está, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a tirar esa idea, repetir esa idea, ¿verdad? Señalar esa posibilidad, plantear esa alternativa, ¿verdad? Para que cuando algunos trabajadores se encuentren en alguna situación, ya esa idea esté por ahí dando vueltas y digan, espérate, aquí hay una idea, tiene lo que estoy diciendo. O sea, no hay una huelga ahora y nosotros planteamos tomar la fábrica, eso probablemente en este momento a esos trabajadores les va a parecer con una locura salida de dónde vino esta locura, ¿verdad? Porque nunca han oído eso y nunca han conocido esa experiencia. Entonces, no, a diferencia, como yo dije, por ejemplo, de que si tú le dices a la gente cuando está en una situación como el verano del 19, va a ser un paro,
la gente no dice, ay, paro, ¿qué es un paro? ¿Verdad? ¿Y cómo se hace un paro? La gente sabe lo que es un paro y sabe cómo se hace y lo han hecho muchas veces, tú sabes. Entonces, es una idea que ya está por ahí disponible, ¿verdad? Así que entonces, eh, el, eh, y en el momento que se hace el paro, ¿verdad? Que se hace lo del verano del 19, que se decide convocar las movilizaciones, pues rápido se le añade al Ricky renuncia que se vaya a la Junta. ¿Por qué la gente saca esa consigna? Porque llevamos 3 años, machaca que machaca, ¿verdad? Que se vaya a la Junta, en contra de la Junta. Así que ya la idea estaba por ahí para que la gente la cogiera. Así que nosotros tenemos que, yo creo que incluir en nuestra propaganda, en nuestras discusiones, etcétera, la experiencia de ocupaciones de fábrica y cómo se ha hecho en otros lugares, ¿verdad? Y cómo se podría hacer, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y entonces, eh, para que, ¿verdad? La idea vaya percolando, ¿verdad? En la mente de la gente y no les caiga como una cosa totalmente que como tú dices, en la progresión que, por ejemplo, discute Mandela en varios textos, que se ha dado en algunos lugares, huelgas, tú vas de huelgas a huelgas con ocupación de talleres, que es una cosa más radical, a huelgas con ocupación de talleres y reanudar la producción bajo control obrero, ¿verdad? Que sería el caso más radical, que los trabajadores de la Suiza ocupan las instalaciones de la Suiza y no solo las ocupan, ¿verdad? Y se sientan allí para detener las operaciones, sino que reinician las operaciones y empiezan a producir leche y empiezan a distribuir leche y empiezan a operar la empresa, ¿verdad? Con independencia del patrono. Eh, Son experiencias que se han dado en algunos lugares. Sabemos que probablemente no van a poder persistir, ¿verdad? Rodeados de un ambiente terriblemente hostil, pero de nuevo es una idea que hay que promover. El, pero, pero ciertamente es uno de los ejemplos de cómo un grupo revolucionario tiene el deber y tiene la posibilidad de proponer una idea, ¿verdad? Y plantearla para que cuando sea apropiado se pueda eh, asumir eso. Que son diferentes maneras de decirme que ya se acabó el tiempo. Ajá.